Excelente, bendecido día. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que es de suma importancia para todos y cada uno de nosotros, tomando en cuenta todo lo que hemos estado viviendo a través de esta semana y todo lo que el Señor pues, nos ha dado. ¿Sale? Así que vamos a poner atención a este tema. Este tema ahora sí que ya es la lección número 11. ¿Qué hubo, Vamos duro y con todo. Ya, lección número 11. Esta, otra más, yo creo que el jueves cerramos y ya el discipulado termina, pero continuamos con trabajo para poder tener devocionales o ya veremos en qué vamos a funcionarle al Padre, ¿va? Ok, pues primero vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, alabado y glorificado sea tu nombre. Muchísimas gracias, papá, porque el día de hoy tú nos permitiste despertarnos con este frío, con este calorcito. No importa dónde estemos, lo más importante es que estamos en tu presencia, Señor. Padre, queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos darte gracias una vez más por todo lo que nos has dado, por todas las bendiciones que nos envías, por todo lo que ha llegado a nuestras vidas, tanto lo bueno como lo malo. Decía Job que nosotros no nos preocupáramos porque todo tenía un propósito, porque todo lo que tú nos dabas, sea bueno o sea malo, siempre hay un propósito. Y ese propósito, pues bueno, es vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Padre, te pedimos perdón. Nos queremos poner a cuentas si es que hemos fallado, si es que hemos hecho cosas que no teníamos que hacer, si es que no hemos tomado en cuenta todo lo que tú nos has enseñado, si es que no hemos hecho las cosas conforme a ti te gustan, si es que hemos dicho cosas que no teníamos que decir. Padre, por favor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Señor, seas tú inundando mis labios de tu Espíritu, Padre, para que yo no sea hablando palabra del hombre, sino sea el Espíritu transmitiendo a través de este siervo inútil, papá, para que podamos aprender juntos, para que todos estemos en santa coinonía y podamos entender lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Papá, por favor, sé tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, y que no nos vayamos como empezamos, sino que nos vayamos totalmente edificados, reconstruidos, que nos vayamos totalmente pensando en las maravillas que tú has hecho para nosotros y todo lo que vas a lograr, Señor, a través de nuestras vidas. Dios Todopoderoso, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El día de hoy es la lección 11, buenos administradores. Hermanos, hay que entender lo que es un administrador. Un administrador es un mayordomo, que mayor significa el que sirve y domo significa casa, ¿ok? Entonces, un siervo de los bienes de otro es como, por ejemplo, José que estuvo a cargo de la casa de Egipto. Entonces, en Génesis 39:4, ahí lo tienen. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su amada iglesia dice, amén. Génesis 39:4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él les hizo mayordomo amén. de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aquí hay que entender que un mayordomo no es cualquier persona. Un mayordomo es una persona a la que el jefe, el dueño de algún lugar, el dueño de algún bien, de alguna cosa material, tiene la confianza para poder permitirle hacer uso o administrarlo en este caso. ¿Qué significa administrar? Pues bueno, contabilizar, cuidar, mantener, proteger, no sé, a lo mejor poner en tela de juicio si es correcto cómo se va a utilizar ese bien, si es correcto cómo se va a utilizar esa situación. O sea, todo lo que hace un mayordomo es estar al pendiente de cómo se van a ocupar las cosas del que se las confió. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Dios en su palabra se refiere a sus hijos con diversos nombres. Uno de ellos es administradores. Primera de Pedro
4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, aquí encontramos primero la palabra don. Si recordamos qué significa don, don es un regalo, ¿sale? Entonces, ese regalo que Dios nos ha dado, dice que nosotros lo ministremos. ¿Qué significa un ministro? Un ministro es aquel que sirve. Entonces te dice, ministrelo a los otros. O sea, ponlo al servicio de los demás, ese regalo que el Señor te ha dado. ¿Cómo qué? Como buenos administradores. ¿Por qué habla de una multiforme gracia? Porque acuérdense que en Efesios te dice que el Señor... ¿Por qué habla de una multiforme gracia? Porque acuérdense que dicen que el Espíritu Santo da conforme a Él le place, conforme a su voluntad. Entonces, tiene muchas formas de transmitirnos esos regalos que Dios ya tiene para nosotros, pero nos dice que nosotros los ocupemos para servicio. Esto cuesta muchísimo trabajo porque, por ejemplo, pues no sé, hay personas que todavía les da un poco de pena hablar del evangelio, hay personas que todavía les cuesta un poco de trabajo tener un poder de convocatoria y más si son para las cosas de Dios. Entonces, a lo mejor no estás teniendo el don de evangelismo. El don de evangelismo habla acerca, bueno, no hay que confundirnos, perdón. A lo mejor no estás teniendo el don de enseñanza, a lo mejor porque cuando tú tienes que enseñarle a alguien acerca de lo que has aprendido, a lo mejor no tienes esa facilidad de palabra para transmitir el mensaje, a lo mejor no tienes esa facilidad para que tú también puedas a lo mejor servir aquí en la iglesia, ¿no? A lo mejor no tienes el don de misericordia, a lo mejor como ese don de misericordia que requieres o necesitas para que tú puedas ayudar a las demás personas, a lo mejor no tienes como que esa suficiente convicción para que las personas vengan a ti y que tú estés administrando correctamente la iglesia de Dios, ¿ok? Entonces, Dios en su palabra se refiere a nosotros como ¿qué? Como administradores. Primera de Corintios 4, del 1 al 2 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, lo mismo que estábamos hablando el pasaje pasado, y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué quiere decir misterio? Misterio quiere decir lo desconocido, ¿sale? Entonces, muchas veces la sabiduría, incluso en su palabra, habla acerca de que hay sabiduría que es permitida para el hombre y hay sabiduría que solamente le pertenece a Dios, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué sabiduría podría ser una que le pertenece a Dios? Como dar vida. ¿Has conocido a algún ser humano que dentro de su ciencia y su tecnología pueda crear vida? No, ¿verdad? Entonces, como no existe eso, esa sabiduría solamente le pertenece al Señor. Esa sabiduría solamente es de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué dijimos que era fiel? Lo que les comenté desde el principio, ¿no? Que se pueda tener confianza en nosotros. Eso quiere decir fiel, que seamos dignos y confiables. ¿Sí les está haciendo sentido lo que les estoy transmitiendo? ¿Ok? Entonces, el hecho de ser fiel, pues el Señor te va a otorgar más todavía. Muchas personas viven en escasez porque no han entendido que su corazón no debe de estar puesto en el dinero y la gente busca el dinero y la gente busca a los hijos y la gente busca a los padres antes que buscar a Dios. Y eso lo hemos estado viendo. La verdad es que yo estoy muy feliz y contento por este grupo que está aquí conectado, que es Hugo, que es Hugo Olvera, Hugo Hernández, Pati García y también Calixto Rivera, porque son personas que son fieles. Se les puede confiar el hecho de una tarea o se les puede confiar el hecho de una participación, se les puede confiar, en este caso el Señor les está confiando la sabiduría al máximo para que ustedes la puedan aprovechar.
Y eso es algo que, pues, si te das cuenta, ¿cuántas personas ayer dijeron que se iban a conectar y cuántas están conectadas? Entonces, eso quiere decir que a lo mejor no podemos tener tanta confianza en esas personas, porque a lo mejor esas personas dicen, sí, sí, me voy a conectar, pero no se conectan. Entonces, no podemos tenerle tanta confianza porque si entonces tú tienes un compromiso serio, un compromiso formal, estando en Puebla y se lo quieres transmitir a alguien de Acapulco y te dice que sí va a hacer ese favor que tú le estás pidiendo, ¿tú crees que puedas confiarle a esa persona? Pues no, porque si no controla ni siquiera su tiempo, pues no va a controlar su vida. Si no controla ni siquiera su carácter, no controla su personalidad, no va a controlar su vida. Y a pesar de que esa persona diga, no, si yo soy lleno del Espíritu Santo, con el Señor no puedes jugar. Dice la palabra en Gálatas que Dios todo lo ve. Puedes engañar al hombre, pero Dios no puede ser burlado. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que si a nosotros ya nos dieron dones y nos están pidiendo que nosotros administremos lo desconocido del Señor, ¿para qué? Para que nuestra iglesia sea edificada o para que tengamos más personas que conozcan de Cristo, pues tenemos que poner al servicio, pero de una manera fidedigna, de una manera fidelizada. Que tú seas confiable, que yo sea confiable, que no nada más estemos por estar, sino que el Señor sepa que tenemos la capacidad, el compromiso y la convicción para administrar todo lo que Él nos mande. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que administrar? Pues nuestra vida. La meta del creyente es la madurez espiritual, es el desarrollo integral de nuestra vida para el Señor. Nosotros somos cristocéntricos. ¿Qué quiere decir cristocéntricos? Que primero estuvo Dios, ahora primero está Dios y mañana primero estará Dios. Eso es como funciona nuestro sentir, nuestro hacer, nuestro querer. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como administradores? Nuestra vida. La medida de nuestro crecimiento es Cristo. ¿Qué tanto crecimiento tienes tú ahorita en tu vida? ¿Qué tanto crecimiento tienes tú ahorita en tus relaciones? ¿Qué tanto crecimiento tienes tú ahorita en tus negocios? ¿Qué tanto crecimiento tienes tú ahorita en tu trabajo? ¿Qué tanto crecimiento tienes tú ahorita en tu salud? Bueno, pues la medida de nuestro crecimiento es Cristo. Si nosotros no estamos creciendo, hermanos, Cristo no está creciendo en nosotros. Anota eso con letras gigantescas. Porque muchas veces no lo entendemos. Creemos que nosotros podemos a nuestras propias fuerzas y eso no existe. Por eso hay alguien que nos creó, por eso hay alguien que tiene el control de nuestra vida. Aunque nosotros tenemos libre albedrío, todo nos es permitido, mas no todo nos es lícito. Podemos tomar diversas situaciones, podemos hacer muchísimas cosas, pero si no es agradable a los ojos de Dios, simplemente no vas a tener su respaldo, no vas a tener su apoyo y por lo tanto no tienes ¿qué? Crecimiento. ¿Te hace sentido? ¿De qué seguimos hablando? De nuestra vida. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué significa predestinar? Les dio una dirección antes de. El prefijo pre significa antes de. Destino significa la dirección, la meta. ¿Ok? Entonces, los que antes conoció, en este caso, ¿quiénes fueron? Te conoció a ti, me conoció a mí antes de que fuéramos conformados en el vientre de nuestra madre, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué te está diciendo? Nuestro hermano mayor y el primero, su nombre es Jesucristo. Es nuestro hermano y es nuestro Padre. Ahora, al ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, quiere decir que nosotros dupliquemos lo que Jesucristo hace. ¿Qué hace Jesucristo? Tiene misericordia, tiene paz, tiene gozo, tiene amor, tiene bondad.
Es lo mismo que nosotros tenemos que reflejar, que nosotros como embajadores de Cristo, de verdad transmitamos la verdad. Hay gente que le molesta, hay gente que no vive conforme cuando uno con autoridad habla. Y de verdad se los digo que la autoridad santa es complicada porque cuando tú quieres comentar algo, siempre llega alguien que no le parece tus comentarios, pero tú tienes que tener la suficiente templanza para no responder. Y yo la verdad tengo que trabajar muchísimo en eso, por eso no se crean que aunque yo lo estoy enseñando yo soy perfecto, sino todo lo contrario. Yo soy de los principales que tiene el letrero en este en la pared que dice enjuiciador. Yo soy de los primeros que tiene el letrero en la pared que dice atacante, ¿no? El que no tiene templanza. Entonces, entendiendo eso, aquí dice que la palabra dice que nos predestinó para que nosotros duplicáramos a nuestro hermano mayor que se llama Jesucristo. ¿Ok? Así es como debemos de comportarnos en nuestra vida, de esa manera tenemos que administrar. Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué te está diciendo? Que ocupes la mente, ¿sí? Para hacer las cosas que son agradables a Dios. ¿Cuáles son las cosas agradables a Dios? Sacrificar nuestra carne, porque nuestra carne nos llama para los deleites, comida, baile. Cuando hablo de baile me refiero a baile sensual, por ejemplo. Cuando hablo de venganza, hablo de ironía, hablo de sarcasmo, hablo de lujuria. O sea, nuestra mente nos jala para ese lado, esa forma autoritaria, esa forma prepotente, arrogante, hermanos. Ahí es donde tenemos que nosotros ocupar nuestra mente, nuestro culto racional. ¿Para qué? Para que nosotros seamos agradables a Dios. No os conforméis a este siglo. ¿Quién dijimos que era el príncipe de este siglo? Satanás. ¿Se acuerdan en el tema 8? Se los voy a dejar por ahí. Se los voy a dejar en el tema, sí, me parece que el 8. Satanás. Y dice que el príncipe de este siglo, pues bueno, vino para ver a quién se va a devorar. Entonces dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, te está diciendo que renueves todo lo que conoces. Fíjense lo que dice aquí, todo lo que nosotros traemos detrás tiene que ser desechado o tenemos que renovarlo y transformarlo para que ahora sí comprobemos que hay una buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Muchos, lo repito, viven en escasez emocional, en escasez espiritual, en escasez de relaciones, en escasez económica, en escasez de salud, en escasez de tiempo. Y todo eso es porque no ha sido comprobada la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos viviendo conforme al Satanás le gusta. Entonces, si al diablo le gusta que nosotros estemos faltando a las conexiones, va a suceder. Si a diablo le gusta que nosotros no diezmemos, vamos a caer en su tentación. Si al diablo le gusta que nosotros no ayudemos a las personas, a la gente, vamos a hacernos de la vista gorda cuando tengamos a un hermano enfrente con necesidad. ¿Sí me explico? Y todas esas cosas, las bendiciones caen a través de que nosotros somos fieles al servicio de Dios. Continuamos. Fíjate lo que dice acá. Vamos a conocer una palabra nueva que es precisamente lo que hace Satanás para nosotros. Dice Efesios 4 del 13 al 16. 13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos está pidiendo aquí? Que nosotros, al tomar la imitación, al tomar su camino, al pisar sus huellas de Jesucristo, alcancemos su estatura. ¿Creen que la vamos a alcanzar? No, es un varón perfecto. Va a ser muy difícil que nosotros lleguemos ahí. Pero sin embargo te pide que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué son niños fluctuantes? Pues son aquellas personas que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, fíjate cómo dice ahí, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a desglosar todo esto para que lo entendamos. Hay personas que todavía conocen de Jesucristo y siguen yendo a misa. Hay personas todavía que conocen de Jesucristo y siguen teniendo imágenes en su casa. Hay personas todavía que conocen de Jesucristo y siguen pidiéndole a la Santa Muerte. Hay personas que conocen de Jesucristo y siguen todavía leyendo el horóscopo en las revistas, en el celular. Hay personas que conocen de Jesucristo y siguen dejándose llevar por el hum y el zoom y el hum. Cuando todas esas son filosofías huecas, dice la palabra. ¿Por qué? Porque en esas filosofías no está la verdad. Cuando dice no está la verdad, está hablando de que no está una enseñanza correcta conforme a la educación que Jesucristo nos envió. Entonces, ¿qué es estratagema? Aquí dice, se refiere a los engaños tramados por los hombres infieles o por Satanás. Pongamos atención en esto, porque muchas veces nosotros culpamos al diablo, pero luego el necio o el terco, y lo digo con mucho amor, es aquel que no quiere renovarse, que no quiere cambiar su vida, que no quiere mejorar su estilo de vida. Entonces, ¿qué hace? Esos hombres infieles o Satanás ocupan esos engaños para confundir el corazón de los hombres y su fe en Dios. Eso quiere decir estratagema, hermanos. Apréndetelo, porque esas son las artimañas que usa Satanás y otros hombres que tienen filosofías huecas, ¿sí? El santo Malverde, no sé, por ejemplo, los fines de año, ¿no? El comerse las 12 uvas, pedir deseos. Todas esas cosas yo sé que a lo mejor cae pesado para algunos que comenzamos aprendiendo de Cristo, pero no se trata de que te veas señalado como un pecador todavía, sino se trata de que conozcas que la gente o sus tradiciones y costumbres no te deben de mover de donde estás parado. O sea, debes de estar bien parado en la roca y por eso decimos que no seamos como niños fluctuantes, llevados para allá, llevados para acá. O sea, yo todavía veo cómo hay personas que no tienen esa firmeza de pararse en la roca y decir, yo amo a Jesucristo, me entregué mi vida, mi alma, mi corazón, mi mente a Jesucristo y voy a llevar y voy a aprender sobre la doctrina de Jesucristo. Y cuando los buscas, andan por allá haciendo lo que no le agrada a Jesucristo. Entonces, lo único que te pide el Señor es que tú no seas un niño fluctuante, que yo no me comporte como ese niño que lo trae como velero el viento, ¿sale? Que para donde quiera que soplan esas doctrinas, allá vamos nosotros. Efesios 4, del 13 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, es lo que te acabo de platicar, de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Nosotros, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Volvemos a lo mismo. Cosas que le agradan al Señor,
es que nosotros pongamos nuestros dones y talentos al servicio de Cristo. Y que nosotros podamos, ahora sí, ayudar a edificar a cada uno de nuestros hermanos en amor. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué cosas se deben de hacer para que tengamos un mejor desarrollo? Inciso 1A, lectura de la Biblia. No levantes la mano, no respondas. Quiero saber quién en esta semana agarró la Biblia y se puso a leerla. Cuesta mucho trabajo, a lo mejor sí al principio, pero cuando tú tienes hambre de verdad, simplemente agarras y comienzas a estudiar, comienzas a alimentarte. Primera de Pedro 2, del 1 al 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Todo lo que está ahí puesto en ese versículo dice que lo eliminemos de nuestras vidas, que no nos distraigamos y que seamos como esos niños recién nacidos que quieren encontrar esos primeros alimentos que no tiene adulteramiento, o sea, esos primeros alimentos que no van a afectar nuestra vida, sino todo lo contrario, que no nos van a dañar, sino nos van a hacer crecer fuertes y sanos espiritualmente. ¿Para qué queremos crecer fuertes y sanos espiritualmente? Para salvación. Para salvación. ¿Ok? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es leer la Biblia. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este versículo ya lo hemos aprendido, ya lo hemos leído y nos enseña que tenemos que meternos a fondo para conocer la verdad. La única persona que no agarra la Biblia, escúchame, es aquella persona que no tiene hambre de conocimiento, que no tiene hambre de verdad. ¿Ok? Seguimos en lecturas de Biblia. Salmos 119, 9 y 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué quiere decir que limpiar el camino? Pues bueno, saber hacia dónde dirigirse. El Señor nos va a guiar a través de su palabra. ¿Qué quiere decir guardar tu palabra? Pues guardar significa mantener, significa replicar, significa hacer lo que en la palabra está. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Lo único que queremos hacer aquí es que nosotros, mientras aprendemos de la palabra, ¿sí? Mientras aprendemos de la palabra, es para que nosotros no pecamos, para que nosotros no caigamos en la tentación y no estemos pecando. Para eso el Señor nos ha dado la palabra y muchos de nosotros no la leemos. Ahí hay sabiduría, hermanos. Ahí hay sabiduría para resolver problemas con tus hermanos, ahí hay sabiduría para resolver problemas con tus suegros, con tus primos, con tus tíos, con tus hijos, con tus padres. Ahí hay sabiduría para saber cómo manejar las finanzas en tu vida. Ahí hay sabiduría para saber cómo andar con el dueño del oro y de la plata y que no te haga falta dinero. Ahí hay sabiduría para saber a quién le sirves. Cuando tú aprendes y conoces todo eso, hermano, ya no tienes problemas, ya no tienes errores, ya no tienes fallas, ya comienzan a ser tus errores más pequeños, tus pecados comienzan a ser menos impactantes, ¿sí? Porque no hay que confundirse, los pecados ahí van a estar, los vamos a tener. Eso viene mucho de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestro temperamento. Pero si en mi corazón guardo la palabra del Señor, porque me estoy alimentando todos los días de la palabra del Señor, no voy a caer en tentación, no voy a pecar. ¿Cuál es la segunda? Ya vimos la palabra de Dios, ¿sale? Ya vimos la palabra, ¿ok? Lo segundo que se necesita para
desarrollar nuestra vida es la oración. Hemos estado orando en nuestros servicios, hemos estado orando cuando alguien participa, pero mi pregunta es, ¿quién de aquí ha doblado rodillas a un lado de su cama o ha hablado con su pareja, con su esposo, con su esposa, con sus hijos y les ha enseñado a orar? No me respondan, porque la oración, dice Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Doblar rodillas al lado de la cama significa postrarnos y mostrar nuestra humillación ante Dios. ¿Qué es humillación? Decirle que Él está por encima de nosotros en todo momento. Cuando en lo secular o en lo triste te ponen una pistola en la cabeza y te dicen híncate, te humillas en contra de tu voluntad. El Señor lo que quiere es que tú te humilles por amor. ¿Ok? Entonces, por amor, si tú pides en el nombre de Jesucristo, ahora sí vas a recibir. Vas a recibir conforme a su gozo. Lo que requerimos es su oración. Orar, ¿qué dijimos que era? Está se los voy a dejar por aquí. La lección número 3, me parece que es la oración. Y en la lección número 3 hablamos acerca de que es una conversación íntima entre nosotros con el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. Nosotros nos despertamos y oramos. A lo mejor no nos hincamos, que es un error, y lo admito, porque pues también cometo esos errores, o a lo mejor porque el piso lo siento muy frío, pero pones una almohadilla y te hincas. Y comenzamos a orar antes de salir del cuarto. Sales del cuarto, te subes al carro y oras dentro del carro. También hay hermanos, no se vayan a querer hincar mientras van manejando. Va a ser muy peligroso. Entonces, oras también dentro del carro. Llegas a tu destino, a tu lugar, ¿y qué haces? Gracias, Padre, agradeces, sigues orando. Vas a comer y te pones a orar. Vas a dejar a tus hijos a la escuela y oras por ellos. Vas a llevar a alguien de tu familia a una consulta, oras por su sanidad. O sea, Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Termina tu día, agradeces al Señor. Te vas a acostar a dormir, doblas rodillas y sigues orando, sigues en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí nos está pidiendo que no nada más oremos por nosotros, sino que oremos por todos los que conozcamos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué significa eminencia? Eminencia quiere decir una persona que está al cargo de, ¿ok? Entonces aquí tenemos que orar por los reyes y por todos los que están a cargo, que tienen una gobernatura, que tienen una gobernación. Pero sobre todo tenemos que orar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, para que los corazones sean moldeados. Conocemos también presidentes que hacen maldad. Conocemos presidentes que no hacen las cosas conforme al Señor le agradan. Entonces tenemos que estar orando por ellos. De eso habla este versículo. ¿Y quiénes son los que están en eminencia? Pues en este caso, por ejemplo, su servidor, que soy yo. Yo estoy a cargo de este grupo, estoy a cargo de células, estoy a cargo de servicios en línea. Hermanos, por favor, oren por mí. Pídanle al Señor para que me dé sabiduría, para que me muestre el camino, para que me abra tiempos para sentarme con ustedes, para que yo, por ejemplo, pueda estar a las 11 de la mañana con ustedes enseñándoles lo que les estoy enseñando el día de hoy. Pidan porque mi vehículo
Así, la verdad es que le agradezco ayer, creo que le correspondió la oración de despedida a Huguito Olvera y dio gracias que cuidara nuestro carro, que no fuera a ocasionar algún accidente, que no se nos atraviese alguna mala hueste, alguna mala potestad, alguna gobernador de tinieblas, o sea, eso se agradece en el corazón. Asimismo, oremos por la pastora Leti para que el Señor le dé discernimiento, le dé habilidad, le dé astucia, le dé sabiduría. Así oremos por el pastor Gabriel Damián, su esposa Adriana Muñoz, que ellos son los que están encargados de administradores de Dios. Así se llama nuestra iglesia matriz que se encuentra en Ixtapaluca, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que orar por todas las personas que están a cargo, dice la palabra, de la grey. ¿Qué es la grey? Las ovejitas que están pastoreando ahí en el césped. Entonces, todos en algún punto somos grey y todos en algún punto también vamos a ser una eminencia. Oro al Señor por cada uno de ustedes para que los levante conforme a sus dones, conforme a sus talentos y conforme a su ministerio. Y que cada uno de ustedes se encuentre una posición dentro del cuerpo de Cristo, porque ya lo son, pero a lo mejor no han puesto en función. A lo mejor uno de ustedes ya es este dedo índice del cuerpo de Jesucristo, pero no sabe cómo utilizarse, no sabe cómo usarse, no sabe hacia dónde dirigirse. El día de hoy oro para que ustedes también sean guiados y sean mostrados y revelados para que ustedes puedan servir. No importa dónde estén, no importa lo que estén haciendo, nosotros ya no tenemos excusa mientras nosotros ya estamos en Jesucristo. Nosotros ya no tenemos excusa para decir, ay no, es que me voy a ir de viaje. Ay no, es que es muy temprano. Ay no, es que es muy tarde. Ay, es que me voy a estar con mi abuelita. Es que voy a estar con mi papá. Es que voy a estar con mis hijos. Ya nada de eso existe para nosotros, hermanos, porque si nosotros le damos prioridad a otras cosas, estás haciendo idolatría y la idolatría no le gusta al Señor. ¿Quiere decir que te veas comprometido? Sí, pero en una manera sana, hermano. De una manera sana. Yo no voy a ser el clásico pastor que lo señala y les dice, en todo momento tienes que estar y en todo momento tienes que hacer y por qué no vienes y por qué no diezmas. No, 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 no. Yo te voy a enseñar los pasos que tú tienes que hacer para tu desarrollo. Primero, ¿cuál era el primer paso que teníamos que hacer? Te acabo de enseñar ahorita. Ahorita el segundo es la oración. Leer la Biblia. El primero, leer la Biblia. Segundo, orar. Tercero, asistir a la iglesia. Ahorita, gloria a Dios, porque estamos haciendo iglesia online. Pero hay muchos pastores que les molesta. Hay muchos pastores que les molesta de que la gente deje de congregarse. Yo entiendo que es un mandato. Aquí dice, no, en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, congreguémonos en línea. Hay muchos pastores que se molestan porque hay que ser honestos. La gente es procrastinadora. O sea, si tú me preguntas cuándo fue el último día que yo transferí mi diezmo a la iglesia, creo que fue hace como 2 semanas. Vamos a suponer que yo le debo al Señor 1 semana. ¿Por qué? Pues porque se me olvida. ¿Y eso cómo se llama? Desobediencia. Entonces muchos pastores te quieren ahí físicamente porque puedes meter la mano al bolsillo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que seguirnos educando en nuestra fidelidad para con el Señor, para con la iglesia y transmitir y transferir lo que nos toca, lo que nos corresponde. Ahorita está redarguyéndome el espíritu y más al rato le voy a transferir a la pastora el diezmo. Tan, tan. No porque estoy de vacaciones, no porque estoy de viaje, no porque estoy ocupado. Nosotros tenemos una enseñanza y si nuestra asistencia a la iglesia es virtual, pues también nuestros diezmos y ofrendas deben de ser virtuales. También nuestra oración puede ser virtual.
También nuestra lectura de la palabra es virtual. También nuestros sermones son virtuales. También nuestra coinonía y nuestro cariño, nuestro afecto que estamos sintiendo en este momento porque somos un grupo, somos una célula, somos un discipulado, es virtual. Pero se le llama virtual porque está a través de una tecnología. Pero mi corazón está puesto en cada uno de ustedes. El corazón de Jesucristo está puesto en cada uno de nosotros. Eso no lo podemos olvidar nunca. Porque mientras nosotros nos congreguemos dentro del amor de Jesucristo, no existe el orador, no existe el que ora solitariamente. Sí lo puedes hacer en tu casa, pero dice aquí que no tengamos por costumbre, sino que nos llamemos la atención, nos animemos. Eso quiere decir exhortar, ¿se acuerdan? Animar, hablarnos con amor, decirnos nuestras fallas con toda la templanza y con toda la mansedumbre. Porque si nosotros no hacemos eso y no nos comportamos de tal manera, estamos cayendo de la misma forma en pecado. ¿Ok? Entonces, la asistencia a la iglesia es importante, no es importante, es vital y es una ordenanza bíblica. Por eso tenemos que darle su tiempo al Señor cuando nos dicen, es hora de conectarse, es hora de escuchar el servicio en línea. ¿Ok? Esto nos es vital no solo porque escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y gozamos de la comunión con los hermanos. Es lo mismo que les acabo de enseñar. Esto es vital para que nosotros estemos aprendiendo de la sabiduría santa y ¿qué más? Estemos nosotros en un punto común. Eso quiere decir comunión. Están de ejemplo los Salmos 84, 122 y 133, que ahorita, por ejemplo, me acuerdo del Salmo 133 que dice, cuán bueno y delicioso es habitar juntos como hermanos en armonía. ¿Sale? Eso es lo que dice Salmos 133. ¿Qué más tenemos? También debemos aprovechar a todos los estudios que se imparten a través de la iglesia en sus diversas organizaciones. Hay escuelita dominical, hay servicio de adoración, hay servicio evangelístico, hay reunión de jóvenes, hay reunión de damas, hay servicio de adoración y estudio bíblico, hay institutos, hay campamentos, hay veladas de oración, hay servicios online, hay discipulados, ¿sale? Ahorita vamos a tener nuestra campaña este 16 de abril y esa campaña pues va a ser de muchísima bendición y tenemos que salir, hermanos, a buscar. Y si tú no estás en la ciudad, pues bueno, tu campaña es evangelizar, porque la palabra del Señor nos envía a que nosotros llevemos las buenas nuevas a cada una de las personas. Mateo 28, 19, ¿qué dice? Ir por las naciones y hacer discípulos, bautizándolos, ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es una ordenanza que tenemos nosotros y muchos no lo hacemos que porque estamos virtual, no, hermanos. La conquista también puede ser virtual. Si ustedes se dieron cuenta, ayer hubo un servicio online y quiero preguntar, no me respondas, ¿quién de ustedes tuvo invitados en ese servicio? ¿Saben quién? Yo. ¿Por qué? Porque el que está diciendo que se va a hacer las cosas debe de poner el ejemplo. No lo digo para vanagloria mía, lo digo para que entendamos cuál es la función de administrar un liderazgo. Muchos de aquí les gustaría tener seguidores, ¿sí o no? Muchos de aquí les gustaría servirle al Señor. Muchos de aquí que quisieran tener mayores resultados. Pero si no les puedes decir Juan 3:16 a tu primo, si no le puedes decir Mateo 28:19 a tu hermano, si no le puedes decir Mateo 6:33, buscad primeramente la justicia del Señor y el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Si no se lo puedes enseñar a tu mamá, a tus hijos, si con ellos no puedes tener ese liderazgo, mi pregunta para ti es, ¿cómo vas a salir a las naciones a ser discípulos? Entonces, para eso se requiere estar fortalecido, primeramente en la lectura de la palabra, secundariamente en la oración con el Señor y en tercero, nunca dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
¿Vamos bien? ¿Los estoy regañando? Sí. No, hermano, les estoy transmitiendo lo que es vivir una vida de congruencia. No podemos decir que vamos a vivir nuestra vida conforme a Jesucristo si nosotros no seguimos sus pasos. Entonces, Él nos está dando la ordenanza y estamos llevando a cabo uno, y estamos llevando a cabo dos, y estamos llevando a cabo tres pasos, pero otro dice, háblale a tu hermano de que hay alguien que lo ama y que dio la vida por él. Órale pues, tenemos que hacerlo. Entonces se conectó un amigo de Chilpancingo que conoce de la palabra y se conectó una amiga de Estado de México, me parece, no me acuerdo dónde dijo que era. Ahora les toca a ustedes. Próximo domingo les vuelve a quedar la tarea. Conectar a uno más y a uno más y a uno más. ¿Hasta cuántos seamos aquí? Miles. El reino de los cielos tiene espacio para todos. ¿Ok? Cuarto paso que te ayuda para desarrollar un buen plan de vida. El creyente debe de confesar su pecado diario al Señor. Diario. Al despertar o antes de acostarse. No perdemos nuestra salvación cuando pecamos, pero somos responsables de confesarlo al Señor y hacer el firme propósito de no reincidir. Aquella persona que sigue reincidiendo en su pecado se le llama esclavo del pecado, esclavo de muerte. ¿Esclavo de quién? De Satanás. ¿A quién le está trabajando? Si pecamos, le estamos trabajando al enemigo, no le estamos trabajando a Dios. Entonces, debemos de confesar nuestro pecado diariamente al Señor para no perder nuestra salvación. Primera de Juan 1, 7, 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, ayer tuve una discusión en Facebook con un pastor, porque la palabra del Señor dice que no veamos la paja en el ojo ajeno, mas sin embargo veamos la viga que nosotros traemos en nuestro ojo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, este pastor se le ocurre recordarme y tiene toda la razón y me dijo, hermano, usted no debe de hablar así porque yo la verdad soy anti-AMLO y no creo en eso y oro todos los días para que ese señor tome buenas decisiones porque si se le hubiera ocurrido hablar mal de lo que sucedió en Ucrania y Rusia, también nos hubiera metido en un rollo. Entonces, no voy a hablar de política, solamente quiero transmitir la enseñanza que me dio el Señor en esta semana. Y me dijo el pastor que yo no tenía que andar hablando así de los presidentes, que al contrario, tenemos que orar, lo acaba de decir, ¿no? Pues sí, tiene toda la razón, tenemos que orar. Y me dio ahí un sombrillazo de luz. Lo triste del caso es que yo conocí de la palabra mucho después de él. Y este pastor, no lo quiero ventilar feamente, pero dice la palabra que lo que Dios une, no lo separa el hombre. Dice la palabra que el divorcio no está permitido para aquellos que ya conocemos del amor de Cristo. Y este pastor, ya siendo pastor con su esposa pastora, se divorció. Y se fue con una mujer más joven. Y dejó familia de este lado y tiene familia de este lado. Entonces, aquí es donde sale a relucir el hecho de que estábamos trabajándole a Satanás. Porque mientras él veía la paja en el ojo ajeno, yo le estaba recordando su viga, hermano. Y pido perdón, de verdad, ya después le dije, le pido perdón, paz, porque para estar en paz, pero ni lo que él hizo está correcto, ni lo que yo hice está correcto. ¿Cuánto trabajo cuesta, no? Es muy complicado porque no hay una comunión entre nosotros si no andamos, ¿qué? En luz.
Eso es la enseñanza de Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Queremos ser limpios de todo pecado? Sí, tenemos que andar en luz. Porque si no, tampoco nuestros pecados van a ser perdonados. Y hay que confesarlos y confesarlos todos los días. Entonces, algo que me sorprendió muchísimo es que después yo metí un poco de, pues sí, lo tengo que aceptar. Metí un poquito de veneno y le pregunté, porque él me dijo, no, pero a mí ya me perdonó el Señor de todos mis pecados. Y yo le pregunté, no, pues ¿cuántas veces nos va a perdonar Dios? Como diciéndole, pues ¿cuántas veces me tengo que divorciar y me va a volver a perdonar, ¿no? O me voy a volver a hacer mi vida. Hermanos, eso es vivir esclavos del pecado. Y lo que hizo él no estuvo correcto, lo que hice yo no estuvo correcto. Vuelvo a pedir disculpas y perdón. Y tenemos que seguir confesando esos pecados al Señor. Y yo al rato voy a volver a doblar rodillas como lo hice ayer. Ayer que me puse a orar y le pedí perdón, porque no tenemos por qué hacer esas cosas, mucho menos entre hermanos. O sea, yo te creo que luego te avientes un round ahí con los enemigos, pero si ni con ellos tenemos que discutir, ahora imagínate con los hermanos. ¿Les sirve mi testimonio para entender cómo andar en luz? Saber controlar esas emociones que salen a la vista por nuestro temperamento, por nuestra falta de carácter, por nuestro carácter débil. Ese no es un carácter fuerte. Ay, es que respondió con muchísima certeza. No, es un carácter débil porque yo caí en la tentación. ¿Y yo por qué enseño todo esto? Porque al fin y al cabo no se trata de vanagloriarme a mí, sino de permitir que dentro de mi debilidad crezca Cristo en mí. Entonces tú nunca tengas temor de aceptar que estás haciendo cosas malas, sino mejor di, lo entiendo, Señor, esto no se debe de hacer, te pido perdón de todo mi corazón y por favor ayúdame a salir adelante y a resolverlo y límpiame, renuévame. ¿Vamos bien? ¿Les está sirviendo esto? Ok. El creyente debe de confesar diario su pecado al Señor. En 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué quedamos que era simiente? Semilla. ¿Ok? La semilla de Dios permanece en aquel que nació en Dios y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Entonces, ¿de qué semilla estamos hablando si pecamos? Pues la del diablo, la de Satanás. ¿Sale? Para aquellos que no se creen hijos del diablo, a veces somos. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como administradores? Nuestro matrimonio, hermano. Los esposos deben de vivir en armonía con los principios de la palabra de Dios. De verdad, yo le agradezco de todo corazón a mi padre por haberme dado una esposa maravillosa, una esposa que, híjole, ya no sé si me la dio con tanto amor o si a mí me llenó de paciencia, una de dos, pero de que nosotros siempre nos vemos con amor. Todos los días mi esposa y yo estamos en armonía con el Señor. Diferimos 5, 10 minutos, 15, máximo 30, pero después de 30 minutos nos volvemos a amar. Pues más, nunca nos dejamos de amar, solamente estuvimos en desacuerdo. Entonces, las responsabilidades de ambos cónyuges están compendiadas en el libro de Efesios 5, 21 al 33 y serán explicadas por el maestro. ¿Qué maestro yo? En este caso el maestro me toca ser a mí. Lógicamente el maestro es Jesucristo y es el maestro de maestros. Pero ahorita me está utilizando el Señor para que yo les transmita el mensaje. Por eso dije, ahí decía, el maestro lo va a explicar. ¿Ok? Entonces, someteos los unos a los otros, dice Efesios 5, 21 al 33. Vámonos rápido. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Todo aquel que no le da cabida a la paciencia y al amor del Señor no está siendo sometido. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Hermanos, esto no es para que te pongas una bufanda, y digo para las hermanas, no es para que se pongan una bufanda morada y salgan a rayar el ángel de la independencia, por favor. Esto no es machismo. El Señor es un Dios de amor. Nuestro Dios nos enseña cuál es el orden de las cosas. Si nosotros no tuviéramos el orden de que Jesucristo es la piedra angular, la cabeza de la iglesia, nosotros seríamos un desbarajuste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la casa debe de haber un orden. No quiere decir que porque a mí el Señor me está diciendo que soy cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia, voy a ir y voy a ofender a mi esposa. Voy a ir y la voy a hacer a un lado. Voy a ir y le voy a faltar al respeto con cualquier cosa o estar tirando insinuaciones e indirectas. No, 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 todo lo contrario. A la mujer se le debe de considerar como un vaso frágil, dice la palabra en Proverbios. A la mujer se le debe de estimar más que a piedra preciosa. Oh, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice Proverbios 31. Entonces, esto también nos enseña que así como nuestras mujeres, nuestra esposa debe de someterse a su esposo, yo como esposo debo de someterme a la piedra angular de la iglesia, que es ¿quién? Jesucristo. Y de la misma manera que el Señor administra su iglesia, escúchame bien, y da la vida por su iglesia, aquí no le va a gustar a varios, ¿eh? El hombre debe de dar la vida por su esposa. Así como lo oye. Cuando tú tienes esa filosofía, que no es una filosofía hueca, sino es una enseñanza de la semilla de Dios, entonces vas a ser feliz. Entonces tu esposa va a ser feliz, tu familia va a ser feliz y tú vas a ser feliz. Porque tu esposa entiende que tu opinión es la última opinión porque no está basada en tu carne, sino está basada como hombre en el espíritu. Vámonos, me está iluminando el Señor porque ese no soy yo. Se los transmito de corazón. No soy yo, me está iluminando Espíritu Santo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Y qué dice? Maridos, hey, wake up. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿De qué manera santifico a mi esposa? Primero, obedeciendo las ordenanzas del Padre. Segundo, respetándola, cuidándola, amándola, protegiéndola y entregando mi vida por ella. Tercero, dime qué de santificación tiene que le tomes fotos desnuda a tu pareja, a tu esposa, la subas. ¿Qué de santificación tienes que te la lleves a beber, a que exista disolución? ¿Qué quedamos que era disolución? Pérdida de la noción racional y que afloren los sentimientos de lascivia, de perturbación, de, ¿cómo le llamaré? De mentalidad deforme sexual. Eso significa disolución. Que haya desinhibición dentro de lo sexual. Eso es lo que hace el alcohol, hermanos. ¿Qué de santificación tendría que yo llevar a mi esposa a beber? ¿Qué de santificación tendría que yo llevar a mi esposa a un bar, a un lugar en donde no se adorara el nombre de Dios, sino se adoraría el kush kush o el ay, 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 ay? ¿Qué de santificación tiene eso? Escuchar al conejito malo, ponerlo en posición de perreo intenso. Híjole, ya me estoy ampliando un poco en matrimonio, pero la verdad es que lo nuestro fuerte de Mariel y mío,
es consejería matrimonial. Entonces, todo esto que está hablando en este momento me trae iluminación el Señor y me dice que nosotros debemos de santificar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que el Señor lave y nos renueve para que nos limpie de todo pecado, para que nosotros podamos mostrarle a nuestra esposa por qué tenemos autoridad en la casa, porque no pensamos conforme a cualquier hombre, sino pensamos conforme al varón perfecto. ¿Te hace sentido, hermano? Ok, está poniéndose bueno esto. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Seguimos en Efesios 5, 21 al 33, ya vamos a terminar. 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mácula. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá en una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué? Respete a su marido. ¿Tú te imaginas si nosotros aprendemos de la manera que al Señor le agrada a tratar el hombre a la mujer y que la mujer trate a su hombre? Por eso hay matrimonios felices. Por eso hay matrimonios que se respetan. Por eso hay matrimonios que en un mismo sentir viven en armonía con Dios. Y le agradezco al Señor porque me ha dado la oportunidad de sentir eso, hermanos. Y cuando ustedes tengan un problema de aspecto matrimonial, no duden en buscarnos. Dicen, oye, pero tú llevas bien poquito de tiempo. Sí, pero nosotros nos estamos instruyendo en la palabra. La sabiduría que transmitimos nosotros no es sabiduría de Mariel ni sabiduría de Abel, es sabiduría de Dios. Ahí radica la verdadera felicidad. ¿Terminamos el matrimonio bien? Algunos quedaron regañados, otros quedaron impactados y otros quedaron, dice Calixto, que se va a quedar soltero mejor, dice que no se quiere meter en problemas. Listo, ¿cuáles son nuestras responsabilidades como administradores? Nuestra familia. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Cómo educamos a nuestra familia? Los padres somos los responsables directos de la crianza y disciplina del Señor. Efesios 6, 1, 4 dijo, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa de ese mandamiento? Que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy muchos jóvenes están muriendo porque no respetan a sus padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vosotros que sois espirituales, criarlos, exhortarlos con espíritu de mansedumbre. Yo me tengo que instruir en esto, hermanos, porque le estoy pidiendo al Señor que me dé una familia grande. Y cuando el Señor me dé una familia grande, imagínate, les digo a unos, voy a tener 7 hijos, primero Dios. Hermanos, yo no tengo situaciones, al contrario, el Señor va a proveer, el Señor va a educar, el Señor va a guiar. Y a muchos les da calambre eso. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios. Hoy tú conoces de Dios. Hoy tú puedes decidir pedirle al Señor en oración, en ayuno, en amor, en misericordia, que te brinde lo que tú estás buscando. Deuteronomio 6, 4 al 9 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quiénes? A tus hijos. ¿Quién de aquí le ha puesto, aunque sea un video bíblico de caricaturas, a sus hijos? En YouTube hay muchísimo. A lo mejor no sabes cómo transmitirle el mensaje a tus hijos. Ponle en YouTube
¿Qué videos son correctos para ponerle a mis hijos de historias bíblicas? Oye, que ya están grandes. Háblales conforme a la palabra, con muchísimo amor. Platícales quién es Jesús, qué fue lo que hizo en la cruz, por qué le debemos tanto y por qué les debemos todo. Y dice, y andando por el camino, y hablarás de ellos estando en tu casa. Hermanos, atento. Y andando por el camino, cuando te lleves a tus hijos, les hablarás de Dios. Y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a perder el enfoque de la palabra del Señor. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En aquel entonces los fariseos lo hacían literal. Se amarraban los mandamientos aquí en la cabeza y se los ponían acá en el brazo. Literal, hacía unas hojitas y se los amarraban. Hoy no, hoy entendemos que lo que habla es que tenemos que tener el enfoque en las palabras de Dios, ¿sale? Imagínense ese mandamiento o esa enseñanza viene desde Deuteronomio. Imagínense desde cuándo viene. Entonces, ¿qué otra cosa? Nuestro trabajo debe ser hecho con amor, puesto que ahora nuestro testimonio entre los demás se haya comprometido. Efesios 6 del 5 al 9 dice, siervos, obedecéis a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Muchas personas prefieren agradar al hombre que agradar a Dios. Y entonces cuando les hablan de hacer una tranza o hacer un business, ¿sale? Caen y lo hacen. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Acepción y excepción son dos cosas diferentes. Excepción quiere decir excluir, quitar de. Acepción significa beneficiar, tener preferencia de. ¿Ok? Entonces, para el Señor no hay preferencia de nadie. Él ama a todos por igual. Y nosotros como amos o nosotros como siervos debemos de tratar a las personas sin amenazas, haciéndolos saber que nosotros estamos conforme a la palabra del Señor. Seguimos en Colosenses 3, 22 al 25. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Creo que sí, ya lo habíamos leído. Sí, ya lo habíamos leído. Ok. Otra cosa en la que nosotros tenemos que ser buenos administradores, el tiempo. ¿Cómo usamos el tiempo, hermanos? ¿Lo malgastamos? Hay que tener mucho cuidado ahí porque yo veo muchas personas que malgastan su tiempo. Efesios 5, 16 al 17 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir insensato? Del latín insensatus, que significa que no tiene sentido común, que no piensa bien. Está duro un poquito esta palabra, pero sí eso quiere decir. ¿En qué estás pensando? Dice el Señor. No estés pensando mal, no estés maquinando para mal, no estés invirtiendo tu tiempo en cosas que no son productivas, no sigas tradiciones vanas, dice el Señor. Dice que seas entendido mejor en cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad del Señor. El tiempo lo debes de saber administrar porque desgraciadamente, si tú no administras correctamente tu tiempo, por eso nunca tienes tiempo. ¿Ok? Inciso E, en nuestro ministerio, todo creyente tiene una comisión que cumplir, un trabajo que hacer para nuestro Dios. Mateo 28, 19 al 20. Todo creyente tiene una comisión que cumplir, un trabajo que hacer para nuestro Dios, nuestro ministerio. Por tanto, que id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se nos ha dado una comisión que cumplir y nos hemos olvidado de ella. Un ministerio es aquello para lo que nosotros vamos a servir y tenemos esa comisión, pero se nos ha olvidado. Entonces el Señor nos manda a hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que les enseñemos también cómo guardar todas esas cosas que Él nos ha enseñado. Es importante que nosotros administremos nuestro ministerio, porque en nuestro ministerio nosotros vamos a seguir siendo bendecidos. Esta tarea de evangelizar es ardua y demanda toda clase de esfuerzos. Recordemos toda la parábola de los talentos. Está un poco larga esa parábola, está en Mateo 25, pero simplemente dice que el Señor a uno le dio 1 talento, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 5 talentos. Entonces, dice que él se fue por un tiempo y cuando regresó les pidió cuentas. A ver, cuéntenme. Y el que tenía 5 talentos regresó y dijo: Señor, usted me dio 5 talentos, tome, yo los multipliqué. Y entonces le regresó 10. Excelente. El dueño, el Señor dijo: genial. Siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Después vino el de 2 talentos y dijo: Señor, usted me ha dado 2 talentos, le entrego 4. Siervo fiel, en lo poco me has servido, en lo mucho te pondré. Y después viene el que nada más le dieron 1 y dice que nada más entregó ese mismo talento. Que le dijo: yo tuve miedo, no supe qué hacer con el talento, mejor lo guardé debajo de la cama y ahora que tú regresaste, toma, aquí está tu talento. Y le dijo: siervo infiel. Dicen que el Señor se enojó, así dice la palabra. El Señor se enojó y dijo: atadlo y echarlo al lago de fuego y azufre, donde es el lloro y crujir de dientes. Dice que el Señor nos demandará todo lo que nos ha dado y que no pusimos al servicio del Señor. ¿Por qué a uno les da 5 talentos, por qué a otro 2 y por qué a uno? Esa es la primera enseñanza. Quiere decir que el Señor es soberano y Él da conforme a su multiforme gracia. ¿Se acuerdan del Espíritu Santo? Después, no importa cuántos talentos te haya dado, tú los tienes que poner al servicio del Señor y regresarlos multiplicados. Después, si tú eres aquella persona que hoy entiende que el Señor te dio dones, que el Señor te dio talentos y no los pusiste al servicio del Señor, cuando se te pidan cuentas, el Señor se va a enojar porque tú no lo multiplicaste, porque yo no lo multipliqué. De eso trata esa parábola. Entonces, habla acerca de que nosotros tenemos una ordenanza y nuestra ordenanza es que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo, porque si no, se nos será demandado. ¿Estamos bien? Ok, entonces, ¿qué requiere entonces de nosotros el Señor? Que seamos buenos y que seamos fieles administradores de las cosas que el Señor nos ha encomendado. Y cuando Él vuelva, no huiremos avergonzados de Él, sino que ¿qué? Le recibiremos gozosos de haber cumplido nuestro deber. Si el día de hoy a mí me preguntaran: Abel, si viniera por ti el Señor ahorita, ¿te irías con Él? Yo responderé con toda certeza: amén, yo me voy. ¿Por qué? Porque le estoy sirviendo al Señor, porque estoy tratando de ser agradable a sus ojos, porque estoy trabajando en que yo sea inscrito en el libro de la vida. La pregunta para ti es: si hoy viniera por ti o por alguien de tu familia cercano el Señor, que Dios no lo quiera, ¿te irías directamente con Él? No respondas. De esto habla esta enseñanza de ser buenos administradores. Administradores como le agrada a el Señor. Padre, Señor Dios Todopoderoso, alabado sea tu gloria, Padre, alabado sea todo lo que tú nos das, todo lo que tú nos muestras, todo lo que tú nos guías, Señor.
Gracias una vez más por la vida de cada uno de tus hijos que se vinieron a conectar aquí conmigo, Padre, que realmente no se conectaron conmigo, sino se están conectando contigo, se están conectando con el Espíritu Santo y hoy están siendo hallados mayordomos fieles, Padre, que saben hoy que tienen dones, talentos y que queremos poner todo a tu servicio. La palabra dice que aquel guardia, cuando tenía miedo de que tembló porque estaban cantando himnos dentro, el apóstol Pablo y el apóstol Silas, y se abrieron las puertas y cayeron los grilletes, Padre, dicen que el guardia temió, tuvo muchísimo miedo porque ahora iba a ser muerto. Sin embargo, Pablo y Silas dijeron, nosotros no nos vamos, sin embargo te vamos a compartir de lo más importante, la palabra de Dios. Y entonces, a partir de ese día, ¿qué fue lo que dijo ese guardia? Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice la palabra. Así que el día de hoy, Señor, quiero decirte, quiero ponerte en tu corazón y en mi corazón, que yo y mi casa te serviremos únicamente a ti y toda mi familia te servirá a ti, Jesucristo nuestro Señor. Padre, gracias por todo lo que nos das. El día de hoy acompáñanos a donde vayamos. Seguimos orando por cada uno de los hermanos, seguimos orando por las necesidades de la iglesia y seguimos orando por las personas que van a seguir, porque vamos a abrir otro discipulado terminando porque ya terminamos la lección 11 y terminando la 12 arrancamos con otro discipulado. Padre, te pedimos que todo esto sea con tu bendición y con tu buena voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.